¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Carlos Flores, me conocen, estamos en este proyecto tan bonito llamado Hablemos de Discriminación y otros temas. Y hoy me acompaña una persona cuyo orgullo de México la ha llevado a ser una artista que lleva la palabra de nuestros ancestros, su cultura, tradiciones, a otro nivel y lo ha llevado por el mundo. La etnocoreografía consiste en el estudio de las culturas y las tradiciones de los pueblos. Principalmente en este caso Jennifer Cabrera Fernández lo hace de los pueblos mexicanos, aun cuando ha viajado a otros países, y los convierte en un arte contemporáneo, haciendo que la gente lo pueda entender de una manera un poco más sencilla y se rompa con los clichés que existen en torno a las culturas de nuestro país. Además, en todo este trabajo, ella ha empezado una excelente actividad llamada Tirdut, un proyecto musical con el cual no solamente busca que la música afromexicana revele que México tiene una cultura africana de fondo, sino que además se rompa con el racismo. Es otra forma de visibilizar nuestras raíces. Les quiero presentar a una gran amiga, Jennifer Cabrera Fernández. Jennifer, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy bien, muchas gracias aquí en tu casa, su casa, desde Venecia, Italia. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a ti por acceder, eres una mujer muy ocupada y me siento honrado de que siempre que te molesto me dices que sí. Muchísimas gracias, Jennifer, la verdad es que lo valoro mucho. Yo sé que nuestros amigos que nos están escuchando se van a llevar una sorpresa súper grata con tu plática. A ver, yo ya medio toqué un poco lo que haces, pero me encantaría más escuchar de tu propia voz, al igual que a todos nuestros amigos que nos están escuchando aquí en YouTube. Explícanos, ¿qué hace Jennifer Cabrera? ¿A qué se dedica? Bueno, Jennifer Cabrera nace como bailarina, pero es etnocoreógrafa. Es decir que, como bien dijiste, a través de la danza y obviamente por el amor a México y sobre todo por conocerlo más en su profundidad, la etnocoreografía me ha ayudado mucho para transmitir también lo que son mis raíces. Y es el estudio histórico, antropológico y sociológico de las etnias, sobre todo en México, pero no solamente. Y obviamente esta es una forma de transformar con respeto y llevar a cabo una representación, en este caso, generalmente moderna y contemporánea en el escenario para dar a conocer una parte de las raíces, pero sobre todo el contenido. Ok, ¿cuál es tu actividad respecto al movimiento afrodescendiente? Bueno, mi actividad es sobre todo a través del arte, porque siendo también una artista, me he desarrollado como cantante, son ya muchos años que canto, esto también ha sido gracias a la danza, he descubierto mi vocalidad o capacidad canora, y a través del proyecto que se llama Third Root, que en inglés quiere decir la tercera raíz, llevo a cabo todo este proceso anteriormente mencionado, pero en este caso también musicalmente. Y se manifiesta a través de los textos. Entonces, este proyecto Third Root, que es la tercera raíz, es el sincretismo real de la tercera raíz en México, es decir, la parte europea, en primera, obviamente la parte mexicana, que es una servidora, y africana a través de este magnífico colaborador músico africano.
Entonces, todas estas culturas, somos solamente 4 personas que representamos estas 3 raíces, la llevamos a cabo a través del escenario con algunas piezas originales y cuando se interpretan algunas piezas, bueno, doy un poco de explicación de nuestras raíces, sobre todo aquí doy a conocer las culturas, o sea, las etnias, que son 68 lenguas, que hay 3 raíces y esto de verdad es muy poco conocido en el mundo. Entonces creo que es una labor que me la prendo así como que de verdad en mi corazón y me da mucho, mucho gusto y orgullo poder manifestarla a través del arte y sobre todo que los músicos que me acompañan en este viaje hayan de verdad acogido plenamente y se hayan casado con este proyecto. Es para mí de verdad una alegría inmensa. ¿Tú te consideras afrodescendiente? Sí, sí, me considero afrodescendiente. ¿Y cómo es que lo descubres o por qué te identificas? Me identifico en primera por una geolocalización, es decir, yo soy de la ciudad de Poza Rica, de Hidalgo, Veracruz, y bueno, en Veracruz y en la zona hay mucha gente que desciende, lo ves en su fisionomía, también lo vemos a través de nuestras costumbres y también de nuestros usos y a nivel, digamos, onomatopeico. Muchas veces decimos cosas que pertenecen, que son parte nuestra. Otra de las razones por la cual me considero afrodescendiente es porque parte de mi familia, de verdad, mi padre, por ejemplo, ellos tienen unos rasgos más afro. ¿Sí? Yo salí un poquito más a lo que es la parte materna. Y otra es que lo siento en la sangre. Cuando descubrí esta profundidad musical, cultural, yo dije, bueno, es que algo tiene que existir, algo tiene que ser, la raíz en algún modo, de algún modo, yo creo que está ahí adentro de mí y es por eso que fui a explorar, tan así que bueno, llegué a la raíz de la tercera raíz que estuve en África estudiando y pude corroborar en mi cuerpo y en mi alma que me pertenece y es por esto que la manifiesto y me siento afrodescendiente. ¿Qué religión profesas y por qué? No practico una religión en particular, sí, la espiritualidad. Practico sobre todo lo que desciende de la parte de nuestros médicos curanderos tradicionales, siendo descendiente también totonaca y creciendo también en este entorno espiritual, sociocultural, naciendo en este contexto es lo que a mí me ha ayudado mucho a curar mi cuerpo, a curar mi ser. He tenido la oportunidad también de encontrar maestros en el camino, maestros o guías espirituales que se dedican al camino rojo, que es el camino rojo, es nuestro camino antiguo como mexicas, como mexicanos, pero también he tocado por ahí con mano y sobre todo en el cuerpo a través de sus danzas, la parte de lo que es las danzas y tradiciones yoruba. ¿Consideras que en México hay discriminación hacia los pueblos afro? Sí, hay discriminación, es algo que ha existido siempre, la discriminación. Por muchos años hemos sido blanqueados, también por la historia. La historia no ha querido dar a conocer por muchos años la existencia
de los afrodescendientes. Finalmente, desde hace algunos años se está dando a conocer, pero todavía no se considera una parte importante de nuestra cultura. Pero sí, definitivamente considero que exista el racismo en México y exista el racismo contra los afrodescendientes. ¿El censo 2020 trajo algún beneficio a las nuevas generaciones afromexicanas? No lo sé, en realidad todavía no estoy al corriente de los resultados y sobre todo, bueno, en este periodo tan particular, creo que se está llegando lentamente al momento pues, de hacerse sentir, ¿no? De hacerse valer por nuestras raíces, pero no sé cuán todavía haya llegado la conciencia de esta raíz tan importante en México. ¿Consideras que la visibilidad identitaria de los pueblos afro en México se han visto mermadas por otras crisis sociales como violencia de género, discriminación a pueblos indígenas, etcétera? Sí, definitivamente se ha mezclado además mucho porque no es tampoco tan fácil entender y comprender que los afrodescendientes también son de raíz mexicana indígena. Entonces, este es no es fácil de comprender, se necesita también información en México y bueno, y en todo el mundo, pero no estamos preparados todavía, no hay la información adecuada para comprenderla. Lo único que quisiera agregar es que tomemos conciencia de lo que está sucediendo en México hoy por hoy, y es la discriminación en contra de los afrodescendientes y la discriminación obviamente misma hacia los indígenas. Tomar también en consideración que nuestras raíces son parte de nuestra riqueza en México, de nuestra cultura, del amor e identidad. Así que esta diversidad es única. México es único. Es un país geográficamente maravilloso, rico en su materia prima, rico en sus colores, sabores, así que seamos orgullosos de esto, seamos también felices y conscientes de la maravilla que tenemos. Hasta que no seamos de verdad conscientes de todo lo que tenemos, no vamos a tener tranquilidad, paz. Esto considero de verdad que solamente con una conciencia y sobre todo con una expansión de la información cultural que tenemos en México, pero compartida como debe de ser, con claridad y también hasta quisiera decir con una cierta pasión, porque esto es lo que falta también, el interés de nuestra cultura, porque muchas veces las etnias vienen delegadas como si fuesen simple y sencillamente un estudio o algo que no pertenece a México o que no nos pertenece a nosotros. Y en realidad a nosotros nos pertenece, es más, somos parte de ello. Así que lo único que quisiera compartir a través de mi pensamiento es que no debe de existir diferencia. Simple y sencillamente, somos mexicanos, Estados Unidos mexicanos, y así tenemos que sentirnos. Me encantó, muchísimas gracias, Jennifer. Nos acabas de dar un mensaje de que el racismo es una construcción social. La naturaleza nos hace diferentes, pero solamente los prejuicios y las mentalidades más primitivas nos hacen ejercer algún tipo de violencia por esas diferencias. Porque finalmente debajo del color de piel pues tenemos el mismo color de la sangre y
estamos compuestos de las mismas cosas. Muchísimas gracias, Jennifer. Pues nos estaremos echando muy buenas platicadas y ahora que vengas a México, uy, te tenemos que aprovechar. Así que ojalá, estoy para servirles. tal vez hagamos una convivencia con nuestros amigos que nos están viendo, dependiendo qué tan activos sean al compartir este video, pero no estaría nada mal echar un buen foro, una buena plática. Me encantaría. Además, compartir como mujer, ¿no? Como mujer mexicana, como mujer representante de mi país, aquí en Italia y en Europa. Me encantaría empaparme de lo que hoy por hoy vive la mujer mexicana, que no es solamente la parte negativa, también existen buenas cosas, buenas oportunidades, y en lo que está de mi parte, lo que sea necesario, podemos iniciar una colaboración con las mujeres afrodescendientes, indígenas. La mujer en sí, la mujer mexicana hagamos un poco de unión, de hermandad. Es necesario. Muchísimas gracias, Jennifer. Pues bueno, amigos, por aquí van a estar las redes de Jennifer para que puedan acceder a ella también y conocer un poco de su trabajo. Y al final de este video encontraron unos conciertos, justamente Tea Root, donde podrán conocer un poco de este trabajo que hace por Rescate Identitario. Por favor, no se lo pierdan. Y Jennifer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras, y pues nos estaremos viendo. Nos veremos. Muchísimas gracias otra vez. Amo México, están en mi corazón. Hermanos, sororidad y juntos, adelante. Amigos, nos estamos viendo más adelante en otra plática de Hablemos de Discriminación y otros temas, una serie de entrevistas con la cual llegaremos a un punto muy interesante. No olviden próximamente la entrevista con Carla Carrión. Muchas gracias. Hasta pronto.